Buenos días, mis hermanos, bendiciones para todos. Bienvenido a un momento con Dios para que tengamos un desayuno hermoso, un desayuno rico, delicioso en proteínas para el alma. Espero que hoy se hayan levantado con mucha salud, con mucha alegría y con mucha paz espiritual. Que el Señor esté con todos y cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos. Que el Señor, y espero que hoy se hayan levantado con mucha hambre para que tengamos un desayuno bien nutritivo, un desayuno delicioso, un desayuno lleno de el pan de vida, de la palabra de Dios. Así es, mi familia. Les mando bendiciones abundantes a todos y cada uno. Y ojalá que este desayuno les dé muchas fuerzas para continuar este día, muchas fuerzas para decirle a los hermanos, a los problemas, a todo lo que, a todos los problemas, las enfermedades, las angustias, todo lo que tengamos que nos esté afectando el día de hoy, decirles que tenemos un Dios de poder que es más fuerte que ellos, que es más fuerte que todo lo que tiene, que todo lo que tenga allá. Es más fuerte que el dolor, que todo, porque tenemos un Dios de poder, un Dios que nos ama, un Dios que nos trae de la mano y nos cura todos nuestros problemas. Así es, mis hermanos. Tengamos un día en que tengamos fe, en que Dios nos va a quitar todo lo malo, todo eso que nos está haciendo daño. Pongámoslo todo en manos de Dios con una fe grandísima y veremos que el Dios que tenemos, Jesucristo, es un Dios de poder. Un Dios que nos libera y nos da un día. Recordemos, hermanos, que el que empieza el día con la palabra de Dios, termina el día en bendición. Así es, mis hermanos. Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy, muy importante para el cristiano. Un tema muy importante, no solo para el cristiano, para todo mundo. Para todo, para el que es el cristiano, para el que no lo es, porque es el tema de qué es el temor a Dios. Hermanos, mucha gente no conoce, no tiene temor por Dios, y eso es lo que está acabando la sociedad del día de hoy. Hermanos, cuando decimos temor a Dios, muchos pensamos en, no, es que nos tenemos que morir de miedo, nos tenemos que esconder porque pensamos en algo malo, en algo que nos va a hacer daño. Entonces creemos que es que tenemos un Dios malo, un Dios maligno, un Dios que nos es castigador. No, están errados. Hermano, esto es una expresión que muchos escuchamos, pero que no le ponemos como cuidado, no reflexionamos en ella. Hermanos, veamos qué es el temor de Dios para una persona que no conoce el Evangelio. Para una persona que no conoce el Evangelio, el temor a Dios es el temor al juicio final. O sea, le tiene miedo, pero al fin, a la separación de Dios totalmente. O sea, cuando ya se murió, cuando ya a la muerte eterna. Eso es el temor a Dios para el que no conoce el Evangelio. Pero yo los invito a que leamos Lucas capítulo 12, versículo 5. Hermanos, si tienen una Biblia en casa, me gustaría mucho que buscaran conmigo las citas y las leyeran conmigo. Le repito la cita. Lucas capítulo 12, versículo 5. Dice, pero les enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Así es, mis hermanos, o sea, debemos temer a ese que es dueño de nuestra vida, que es dueño de todo cuanto existe y que después de quitarnos la vida, tiene el poder para darnos la salvación
o la condenación eterna. Así es. Pero también hay otra cita. Pasemos a Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 28-29. Sí, mis hermanos, busquemos Hebreos capítulo 12, versículo 28-29. Eso dice así. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Miren, mis hermanos, este texto es el que mejor describe el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Es servirle a Dios con gratitud y con reverencia. Es tenerlo siempre en nuestra vida, es contar con Él a diario. Esta es la mejor descripción que hay del temor a Dios. El temor a Dios es es servirle a Dios con gratitud y reverencia. Y mucho temor a Dios. Eso es el temor a Dios, es servirle, es tenerlo en cuenta en nuestras vidas, es que Dios esté siempre con nosotros en nuestras vidas. Así es, mis hermanos. Ahora pasemos a Proverbios. Miremos Proverbios capítulo 1, versículo 7. Se lo repito, mis hermanos. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Este dice así: declara el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Sí, mis hermanos. Es decir, el principio de la sabiduría. Si queremos ser sabios, si queremos tener sabiduría en abundancia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso es lo que quiere decir este versículo, que nadie tendrá sabiduría si no teme a Dios, porque la verdadera sabiduría está en el temor a Dios. Y a medida que desarrollemos un temor a Dios reverencial, un temor a Dios donde le demos agradecimiento todos los días por todo lo que hacemos, podemos adquirir la verdadera sabiduría. Así es, mis hermanos. Pues la verdadera sabiduría, según lo que nos dice Proverbios, es el temor a Jehová. Esa es la verdadera sabiduría. Aquel que teme a Dios está siendo salvo, está siendo sabio y fuera de eso está buscando la salvación. Yo, por ejemplo, hermanos, puedo decir que yo soy de las clases de personas que no hago muchas cosas porque tengo temor de Dios. Sí, y tengo mucho temor de Dios. Sí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es que Dios es lo más grande, lo más hermoso que me ha pasado a mí en la vida. Y eso me lleva a temerle, a tenerlo siempre en cuenta en todas mis decisiones. Y debo tenerle reverencia, debo tenerle respeto y obediencia. Si yo lo amo, yo tengo que tener respeto, obediencia y reverencia por esa persona que amo, que respeto y que respeto. Así, hermanos, que debemos, eso es lo que es el temor a Dios. Mis hermanos, el que no teme a Dios, vive sin Dios. Vive sin Dios, porque si no le teme a Dios es porque no lo conoce. Es porque todavía no ha llegado nadie que se lo presente. No ha tenido todavía la alegría, la dicha de conocer a Dios. Hermanos, hablemos primero de las personas que tienen temor de Dios. ¿Qué tienen esas personas? Hermanos, la Biblia en muchas partes nos menciona varias citas de la gente, de las bendiciones que tienen todas aquellas personas que tienen temor de Dios. Nosotros tenemos el hecho de vivir, de tener temor de Dios, no quiere decir que tenemos que vivir muertos de miedo, que nos vamos a esconder de un Dios, un castigador, de un Dios malo. No, nunca.
nunca. Él es un Dios bueno, un Dios omnipotente, un Dios dador de vida, un Dios salvador, que nos salva todos los días, que nos lleva todos los días presente a su presencia, desde que nosotros estemos con Él. Así es, mis hermanos. Entonces, démosle esa bendición. Hermanos, quiero parar un momento para enviar muchas bendiciones a todos los que me están acompañando. Le doy muchas bendiciones a Enrique Josán, que se nos ha unido, a Andrea de Matos, que se nos ha unido, a Miguel, que se nos ha unido, y a Andreida de Matos. Que el Señor la bendiga siempre y que los bendiga a todos ustedes y que este mensaje sea un alimento que les nutra el alma. El Señor los bendiga abundantemente a ustedes y a toda su familia. Así es, mis hermanos. Continuemos. Hermanos, sabemos que Dios nunca ha sido un Dios malo. Dios, por el contrario, ha sido un Dios que nos ha dado la vida, que nos ha creado, que nos ha creado todo el universo. Entonces, miremos que nuestras acciones, todas, tienen consecuencias. Todas tendrán consecuencias, sean buenas o sean malas, según hayan sido nuestros actos. Por ejemplo, leamos Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice: siempre se cosecha lo que se siembra. Gálatas 6, 7. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Significa que si sembramos una buena semilla, si sembramos en buena tierra, vamos a tener una cosecha espectacular. O sea, si sembramos buenas obras, si sembramos obediencia, si sembramos paz, si sembramos amor, si sembramos la palabra de Dios en nuestros corazones y obedecemos esa palabra, vamos a tener una cosecha magnífica. Y esa cosecha se llama salvación. Así es, mis hermanos, salvación eterna. Y esa es la mejor cosecha que podemos recibir. Y si, en cambio, tenemos mala semilla y mala tierra, vamos a tener muy mala cosecha, si es que tenemos cosecha. Así es, mis hermanos. Yo los invito a que miremos cómo estamos escogiendo la semilla. Si tenemos una buena semilla, si estamos escogiendo las mejores semillas para sembrar, para darle a Dios, o por el contrario, nos da lo mismo si nuestra semilla es buena o es mala. Así es, mis hermanos. Miremos si estamos amando a Dios, si estamos respetando a Dios, si estamos respetando sus mandatos, si estamos obedeciendo sus mandatos, sus designios, que tanto tenemos de Dios. Hermanos, hay varias promesas o bendiciones que la Biblia menciona en distintas citas, diferentes a las que ya hemos leído, muchas distintas citas que hablan de muchas bendiciones para aquel que teme a Dios. Miremos, por ejemplo, el Salmo 112, versículo 1. Ese nos dice que felices son los que le temen a Dios. Escuchen, hermanos, felices son los que le temen a Dios. Y si vamos a Proverbios, capítulo 10, versículo 27, nos dice: el temor del Señor prolonga la vida. Oiga, el temor a Dios nos prolonga la vida. Sí, mis hermanos. O sea que los que tememos al Señor tenemos la promesa de felicidad y larga vida. Eso es una promesa muy buena, hermanos. Eso es una promesa maravillosa. Imagínense, saber uno que por temerle a Dios uno siempre va a estar feliz y que siempre va a tener una larga vida y sobre todo bien vivida. Porque si le tememos a Dios vamos a tener una vida con calidad de vida. Así es.
Pero todavía hay más, mis hermanos. Vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 4. Nos dice, la verdadera humildad y el temor de Dios conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Miren, hermanos, riquezas. O sea, vamos a tener riquezas abundantes. No solo materiales, sino también espirituales. Y vamos a tener honor. Una vida con honor es algo maravilloso, porque el honor es algo muy grande, aunque hoy en día lo valoran muy poco, pero tener honor es una cosa maravillosa. Y vamos a tener, vuelve y nos dice que tendremos larga vida. Eso es maravilloso. Y si vamos al Salmo 34, versículo 9, allí nos dice, los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Es decir, hermanos, que los que temen a Dios van a tener todo lo que necesitan. No importa si necesitan trabajo, el Señor se lo va a proveer. Si necesitan salud, el Señor se la va a proveer. Todo lo que necesitemos, el Señor se va a encargar de cumplirle. Solo por el hecho de usted tener temor de Dios, de usted tenerlo en cuenta en cada uno de sus actos, de usted tener pendiente a Dios, saber que Dios es primero en su vida. Así es, mis hermanos, porque en resumen, temor de Dios significa estar en comunión con Dios, tener a Dios y en nosotros y tener el favor de Dios, el favor de Dios con todos nosotros. Eso es lo que significa temor de Dios. La Biblia también nos habla, hermanos, de las personas, de aquellas personas que no temen a Dios, que no temen a Dios. Y hay muchos incluso que se dicen cristianos y no temen a Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos cristianos que dicen que aman a Dios, que viven en Dios y van todos los domingos al culto y visitan y todo, pero a la hora de la verdad no respetan a Dios. Y lo podemos ver revisando sus mandamientos. Por ejemplo, Dios nos manda a que no bebamos, a que no nos droguemos, a que no tengamos malas costumbres malsanas. ¿Y qué hacen la gente? Por el contrario, lo que hace es emborracharse cada 8 días, si no es diario. Darle a las drogas. Eso es desobediencia, hermanos, porque el Señor nos manda, nos prohíbe las drogas, nos prohíbe el licor. El Señor nos manda amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué hacen ellos? Idolatran dioses falsos. Son felices adorando dioses muertos, estatuas. Hermanos, le quitan la gloria al Dios vivo para dársela a un Dios muerto. Díganme, hermanos, ¿es esto temor de Dios? Esto se puede llamar temor de Dios. Ahora, Él nos manda a honrar padre y madre. Y muchos, desde niños, ya los están irrespetando. Ya los están deshonrando. Hay muchos que desde niños ya le levantan la mano a sus padres. Sí, mis hermanos. Hay muchos que desde niños ya le levantan la mano a los padres. Y los padres se quedan muy tranquilos. Yo les pregunto, hermanos, ¿es esto temor a Dios? ¿Es esto estar educando a unos hijos en el temor a Dios? Hermano, si nosotros, que fuimos criados por unos padres que nos llenaron del conocimiento de la palabra de Dios y que nos criaron con el temor a Dios, hemos visto y vivido estas cosas tan horribles, podemos imaginarnos lo que van a vivir nuestros hijos, lo que van a vivir nuestros nietos,
Si hoy en los colegios ya no enseñan el temor a Dios, ya no enseñan la palabra de Dios, podemos imaginarnos siquiera lo que le espera a la generación venidera. Pensémoslo, hermanos, pensémoslo. Hermano, también Dios nos manda no matar. Y hoy en día matan por ver caer. Matan simplemente porque no le gusta su peinado. Así de sencillo. O porque usted lo miró feo, porque no le gustó su mirada, le pegaron un tiro. Así de sencillo. Hermano, eso es temor a Dios. El temor a Dios se perdió, hermanos, está perdido. Por eso yo quiero, hermanos, que miremos, porque así como estos actos, podemos seguir enumerando y aquí nos podemos quedar todo el día enumerando, día más y más y más cosas en las que estamos desobedeciendo a Dios. Y no tendríamos fin. Entonces yo quiero, hermanos, que reflexionemos nosotros en casa si estamos teniendo temor a Dios, si estamos respetando la palabra de Dios, si estamos obedeciendo los designios de Dios. Hermano, sabemos que así como el que tiene temor a Dios tiene muchas bendiciones, tiene miles de bendiciones, también el que no teme a Dios le espera todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el que no tiene temor de Dios no tiene a Dios en su vida. Le falta Dios en su vida y en su corazón. Sí, mis hermanos. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, nos dice: Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin temor de Dios. Miren, mis hermanos, destruyó 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, solo porque no tenían temor de Dios, porque hacían todo lo que les venía en gana, porque no hacían sino pecar y hacían todo lo contrario a lo que Dios mandaba. Y, es decir, los que no tienen temor de Dios van a encontrar muerte y destrucción, hermanos. Y en el versículo 10 sigue hablando y dice: estas personas son orgullosas, arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar, es decir, a los ángeles, tanto los buenos como los malos. Se atreven a insultar, a enfrentar a los ángeles, a los seres sobrenaturales. Hermanos, tenemos que tener respeto por las cosas de Dios. Tenemos que tener respeto por Dios y por las cosas de Dios. Entonces, hermanos, está claro que aquel que no tiene a Dios en su vida no respeta sus mandatos. Y al no respetar sus mandatos y obedecer sus designios, no le espera nada bueno, mis hermanos. Hermanos, yo los invito a que en su casa reflexionen este tema y reflexionen las citas que hemos leído. Se las voy a decir de nuevo para que las encuentren fácil por si quieren estudiarlas en casa. Es Lucas, capítulo 12, versículo 5. Hebreos, capítulo 12, versículo 28-29. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Salmos 112, versículo 1. Proverbios, capítulo 10, versículo 27. Proverbios, capítulo 22, versículo 4. Salmo 34, versículo 39. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6, 10, 12, 15, 17 y 18. Hermanos, yo sé que si ustedes estudian en casita estos versículos, van a tener una reflexión muy, muy buena acerca de lo que es el temor a Dios.
y eso les dará grandes bendiciones a sus vidas. Hermanos, hasta aquí el desayuno de hoy. Espero los haya nutrido con mucha fuerza espiritual y que tengan, les deseo que tengan muchas bendiciones en este día y que el Señor los acompañe en su caminar. Y recuerden, hermanos, que Cristo los ama y quiere salvarnos a todo y cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, estamos aquí conociendo cada día más y más de Dios. Que el Señor me los bendiga y que el Señor me bendiga. Y les pido un favor, hermanos, no me suelten de sus oraciones, que yo no los voy a soltar de las mías. Hasta mañana, que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga.